Bienvenidos, muy buen sábado para todos. Como siempre, el encuentro aquí en el programa de todos los docentes privados de Córdoba y de toda la familia en Identidad. Muy agradecidos y muy contentos de estos minutos que tenemos para compartir con todos ustedes. Y hoy con un programa especial porque vamos a hablar sobre el teletrabajo, ¿no? Esta nueva modalidad que no fue nueva en algunos sectores y en algunos trabajos en particular, pero sí para otros. Así que vamos a hablar de esto y de la nueva ley que empieza a regir desde el mes de abril. Me voy entonces al encuentro con mis invitados. ¿Cómo les va? Bienvenidos a los tres. Los vamos a presentar. Me acompañan Pablo Cardoso Herrera, que es ingeniero en informática y es especialista en telecomunicaciones. También está con nosotros Claudia Fulla, que es licenciada en psicología y es presidenta de la Fundación Conciencia. Y también nos acompaña Gerardo Bernardi, que es el secretario general de SADOP de Córdoba. Gracias a los tres. Digo, hablar hoy de teletrabajo, ¿no? Para muchos algo ya de mucho tiempo, que vienen trabajando, muchas empresas, muchas personas, pero para otros algo totalmente nuevo. Hace poco estuvo Liliana González en el programa y me decía, en un mes tuve que aprender a amigarme con la tecnología, ¿no? ¿Y a cuántos les ha pasado esto? ¿Y cuánta gente aún se está quedando afuera también, ¿no? Digo, Pablo, si pensamos un poco en esta ley. Bueno, si pensamos en la ley, pensemos desde parte de la tecnología, ¿no? Porque nosotros antes de pandemia, hace un año y medio atrás, cuando no nos imaginábamos que iba a suceder algo como sucedió, pensábamos que esta transformación digital, este acostumbramiento que teníamos en el hábito del uso intensivo de la tecnología, en el trabajo, en la casa, en las escuelas, iba a ser una realidad de acá a 10 años. En un año se avanzó 10 años como sociedad mundial, no solamente en Argentina, en el uso intensivo de tecnología. Entonces, tener algo que nos regule, que nos diga, este es el horizonte, por supuesto es bienvenido, porque no se hace solamente en Argentina, sino en la región y en el resto del mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo, pensando en la persona, ¿no? En los trabajadores, ya le voy a preguntar a Gera también por los docentes, por supuesto, digo, pero pensando en cualquier trabajador, ¿qué pasó? ¿Cómo se procesó todo esto del cambio de tiempo, el cambio de espacio? ¿Y cómo fue también el acompañamiento del resto de la familia en un año tan especial? Y sí, claramente que para todos fue muy sorpresivo, sobre todo por lo inesperado de la situación. Entonces, cada persona reacciona como puede, de acuerdo a su propia personalidad y de manera muy diferente, ¿no? Entonces, hubo que adaptarse a un modelo y a un modo casi con muy poco tiempo, y toda adaptación a cambio genera cierta crisis. Y también la crisis es una gran oportunidad, ¿no? Pero cada uno lo vivencia de una manera muy particular. Y eso fue bastante generador de estrés en muchos sectores, ¿no? Y en distintas personas, de estados de angustia, de estado de preocupación, y de un estado que después de tanto tiempo de transcurrido genera en muchos un gran agotamiento, ¿no? Entonces, que algunos han podido pedir a tiempo ayuda y en eso estamos acompañando a un montón de gente, ¿no? ¿Hubieron más consultas? Digo, me imagino. Sí, la verdad es que sí. Han ido mes tras mes aumentando la cantidad de consulta y de demanda de la gente con la sintomatología de ansiedad, trastorno de ansiedad, de angustia, preocupación, sobre todo frente al futuro y también frente a la situación que estaban pasando en las familias, las pérdidas de trabajo, la enfermedad, las pérdidas de personas. Eso afectó un montón, nos afectó como sociedad, ¿no? Totalmente. Digo, pensando un poco en la ley, Gera, como toda ley, ¿no? Hay muchas responsabilidades, obligaciones y también hay derechos para el trabajador. Nosotros hemos padecido fuertemente la virtualidad en el 2020. Recuerda que nosotros nos titulamos y nos profesionalizamos para la presencialidad, más no para la virtualidad. Tal cual. El virus irrumpió de un día para el otro y autodidácticamente tuvimos que apropiarnos de un montón de herramientas digitales tecnológicas, de plataformas educativas que desconocíamos. Y la incertidumbre ante lo nuevo, digamos, el común de la gente creía que preparar una clase era simplemente apaisar el teléfono, pararte frente al teléfono, hablarle al teléfono y de esa manera la clase quedaba acomodada. Y en realidad, digamos, el manejo de las plataformas es mucho más profundo.
implica, digamos, un conocimiento y una capacitación que en principio no tuvimos, esto también hay que decirlo, y que, bueno, amerita que, obviamente, ahora ya una vez evolucionado en el tema de la virtualidad, se termine, digamos, de profundizar. Yendo a tu pregunta puntualmente respecto de los derechos, hemos perdido nosotros muchos derechos el año pasado, sobre todo el derecho a la intimidad, el derecho a la desconexión, es decir, al descanso después del trabajo, el derecho a la privacidad, a la intimidad familiar, se superpusieron los espacios familiar con el laboral. Y eso de alguna manera, como bien explicaba ella, produjo, es un riesgo psicosocial del trabajo que en nosotros, digamos, impactó fuertemente en nuestra salud, no solo física y emocional. Estamos trabajando precisamente en el 2021 para corregir un poquito esto, que si después querés profundizamos. Sí, la verdad que pensamos en eso, digo, en Pablo, en también todo lo que implicó en la familia el cambio, ¿no? Porque de repente no es solamente, bueno, mamá va a trabajar en casa o papá va a trabajar en casa, sino que también han cambiado los espacios de ser a lo mejor una habitación o un living, de repente en una oficina. ¿Cómo fue ese proceso? Digo, ¿cómo se han vivido en la familia? Claro, la tecnología vino a irrumpir no solamente en la vida del trabajador y la trabajadora, sino también de los chicos, del entretenimiento que teníamos como familia y, como bien decía acá el colega, también nos adueñamos de ciertas herramientas tecnológicas que antes existían, pero no las hacíamos uso masivamente, como por ejemplo hoy cuando hacemos una videollamada. Hoy hacemos una videollamada, si bien hay gente que está harta de las videollamadas, pero es una herramienta que antes no era de uso intensivo y ahora es una herramienta que no podemos imaginar un trabajo sin una videollamada. Entonces hay ciertas herramientas como la gestión de proyectos, gestión de encuestas, gestión de colaboración, que van apuntando a eso, ¿no? A tratar de mejorar la experiencia del usuario, es decir, el trabajador, de la persona que está colaborando con otra persona para que ese objetivo llegue a su fin. ¿Estamos realmente preparados, digo, para un trabajo full time virtual? Estamos en camino, me parece. Vuelvo a repetir, en un año se avanzó como sociedad a nivel mundial, 10 años en lo que era la adopción y el uso intensivo de tecnología. Hay un camino todavía por recorrer, hay un camino tecnológico, hay un camino cultural, y hay un camino de adaptación, y me parece que también la regulación, como es esta ley, que contempla el derecho al descanso en fuera del horario de trabajo, a la reversibilidad, por ejemplo, si es un empleado que lo contrataron y comenzó a trabajar en un lugar y después fue a la virtualidad. Bueno, hay muchas cosas que contempla esto que me parecen positivas para empezar a decir, bueno, este es el horizonte, pero todo es mejorable. Hablando de derechos, digo, ¿por qué es necesario que la jornada laboral sea más corta? Creo que se desdibujó mucho eso, ¿no? Entonces los límites en los tiempos, y parecía que como que los adultos de la casa tenían que estar casi como todo el tiempo conectados y disponibles o en disposición para responder a las demandas de lo que surgiera en relación al trabajo, ¿no? Al principio fue eso, y ahora estamos viendo, como decía aquí el compañero, que claramente volver a acomodarnos y volver a poner ciertos límites que son esenciales para el bienestar de las personas. Y qué difícil poner límites cuando un profesor nos decía hace unos días atrás, solamente el alumno disponía de su celular después de las 9 de la noche. Por ende, las consultas me llegaban después de las 9 de la noche, Gera. Me imagino que es la realidad de muchísimos docentes. Sí, totalmente. Mira, lamentablemente para nosotros la ley de teletrabajo es extemporánea, es tardía, porque como bien lo planteaba recién, nosotros la pasamos mal el año pasado. El hecho que se empiece a aplicar, digamos, próximamente, en algún punto es un aliciente, pero desde otro punto, digamos, yo creo que debe adaptarse a la realidad de la actividad laboral y productiva, ya sea de bienes o de servicios, del cual se trata. En algunas actividades me parece que obviamente se va a poder profundizar y trabajar mucho más con esto, pero no precisamente en educación, sobre todo en los niveles inicial, primario, primer ciclo de enseñanza media, donde en realidad sabemos todos que si hay algo que la virtualidad le saca a la educación como hecho social y afectivo, es precisamente, digamos, la pantalla. La socialización y la emocionalidad son dos facultades, son dos capacidades que realmente
su apropiación, su gestión y su desarrollo depende eminentemente de la presencialidad. Razón por la cual en educación no es total y absolutamente aplicable. A ver si se está dando, por ejemplo, en el nivel superior, universitario y no universitario, donde, bueno, obviamente, ya hablando de jóvenes adultos, tienen, digamos, otra conciencia, otra relación, otro manejo de los tiempos. Pero, bueno, en los primeros niveles del ciclo, bueno, obviamente se hace muy complejo y muy difícil, razón por la cual estamos muy contentos con volver. Totalmente. Digamos, para no padecer lo que padecimos en primer lugar, y otro por el hecho de que en realidad queremos reconectarnos, queremos vincularnos, queremos mirar nuevamente a la cara de nuestros alumnos, porque, bueno, la educación depende mucho de la empatía y de la química que genera el encuentro, ¿no? Tal cual. Veníamos diciendo hace rato la importancia de la tecnología, pero con el año que pasó realmente nos dimos cuenta de lo importante. Ahora vamos a seguir profundizando, hacemos una pausa, no se vayan.